Antecedentes del 18 de octubre. El punto de partida: la democracia constitucional. La actual forma de organización jurídica del poder político en Chile se conoce como democracia constitucional. Se trata de un modelo que combina dos elementos que pertenecen a tradiciones históricas diferentes: el principio democrático y la limitación del poder mediante una constitución que busca, a la vez, distribuirlo entre las y los ciudadanos. La combinación de ambos elementos significa establecer ciertos límites al autogobierno del pueblo y el ejercicio de sus derechos políticos, incorporados en la Constitución. El poder político siempre se ejerce, a fin de cuentas, dentro de los márgenes que se han establecido para ello, incluso cuando es el propio titular del poder quien los establece, por ejemplo, a través de una constitución. A su vez, los derechos fundamentales limitan a los órganos del Estado y condicionan su actuar, dando paso a una relación algo tensa con un legislador que, simultáneamente, tiene la función de regular el ejercicio de los derechos y la obligación de respetar la Constitución. Así, mientras más aspectos de la vida en sociedad, donde se ejercen los derechos, sean decididos en el momento constituyente, menor será el ámbito de acción de la ley, limitando las posibilidades de representación y de participación de la democracia y, por cierto, el ejercicio de los derechos políticos. Dicho escenario genera una suerte de paradoja dentro del modelo, especialmente si la Constitución desarrolla un proyecto político en particular, pues genera, en la práctica, una neutralización de la agencia política del pueblo al impedir que el titular del poder político originario incida en el desarrollo legislativo, es decir, hacer muy difícil que el pueblo pueda ser efectivamente representado en esas instancias. Al mismo tiempo, se supone que una constitución es una de las principales manifestaciones del principio democrático y del autogobierno del pueblo, pues a través de ella la comunidad política fija los mínimos de su convivencia democrática, cuya vulneración no está dispuesta a tolerar. Es por eso que la relación entre constitución y ley está siempre sometida a revisión, pues así como las sociedades van cambiando con el paso de los años, también lo hacen los criterios con los cuales se fijan esos mínimos, como ha ocurrido, por ejemplo, con la educación en los últimos años, por lo que las constituciones deben dejar siempre un margen de acción significativo al legislador, pues a través de la ley también se garantiza la libertad política del pueblo para actualizar esos mínimos. De esta manera, dentro de la democracia constitucional conviven dos concepciones acerca de la relación entre democracia y constitución, entre el autogobierno del pueblo y los límites a ese autogobierno. Una, más inclinada hacia la constitución, pone el énfasis en contenidos eventualmente predeterminados, que limitan absolutamente el margen de acción de los poderes políticos. Otra, más inclinada hacia el autogobierno del pueblo, entiende que tanto la Constitución como la ley responden a decisiones políticas cuya relación debe actualizarse permanentemente. Las tensiones entre Constitución y ley tienden a reflejar las diferencias políticas que existen entre quienes toman las decisiones en cada instancia, por lo que muchas veces es más relevante quién participa del proceso de decisión que su contenido mismo. Así, el eje estará en los procedimientos de formación de la voluntad general, representación y participación, en la amplitud para el ejercicio efectivo de los derechos políticos, autodeterminación y, en última instancia, en la legitimidad del legislador para regular la vida en comunidad. Como sea, mientras más definiciones políticas pretendan incorporarse a la Constitución, o, en otras palabras, mientras más diferencias ideológicas pretendan zanjarse en ella, menos espacio tendrá la política ordinaria para representar la voluntad popular, debilitando tanto a la ley como garantía democrática para la libertad en el ejercicio de nuestros derechos políticos,
como al propio sistema político a través del cual ésta se genera. Una constitución militante deja poco espacio para el desarrollo de la política representativa y todavía menos espacio para la participación ciudadana incidente, contribuyendo a deslegitimar al sistema democrático en su conjunto. Una manifestación de lo señalado previamente se verifica en la forma en que un tribunal constitucional puede corregir el contenido de ciertas decisiones legislativas a partir de una interpretación de la Constitución. Argumentando una eventual inconstitucionalidad de la ley, este tipo de órganos pueden terminar protegiendo una determinada concepción del bien o de la vida en sociedad, evitando que la ley avance en un sentido contrario. Se trata de un riesgo especialmente evidente cuando los derechos fundamentales son utilizados como un instrumento para contener el desarrollo legislativo de una agenda de política pública. Es lo que ha ocurrido en Chile recientemente, con las sentencias del Tribunal Constitucional relativas a la objeción de conciencia en la despenalización del aborto en 3 causales, las debilitadas facultades sancionadoras del CERNAC o el lucro en la educación superior, por mencionar las más polémicas. Los derechos fundamentales deben ser protegidos, por cierto, pero sin que ello signifique banalizar la soberanía popular. En cierto sentido, las normas constitucionales de contenido material, principalmente las que protegen o reconocen derechos fundamentales, constituyen un límite a los órganos públicos, pues condicionan su actuación no solo por sus contenidos, sino por el deber de promoción y defensa de los derechos que deben estar en el centro de acción política. Es decir, los derechos pasan de ser límites formales externos a la actuación estatal, a determinaciones internas del contenido de dichas actuaciones. En ambos casos se trata de límites al poder político institucional y no solo de límites negativos frente a la actividad del Estado. Estas limitaciones pueden ser particularmente sensibles frente a la habilitación o a los límites de la actividad del legislador, ya que si una constitución desarrolla en exceso ciertos contenidos, como ocurre con la Constitución chilena vigente, que impone un determinado modelo de desarrollo económico y social, puede petrificar ciertas opciones políticas, convirtiéndola en un obstáculo para la deliberación democrática. El principal desafío de la democracia constitucional, entonces, es garantizar un equilibrio entre el texto constitucional y la soberanía popular, de modo tal que aquel recoja los elementos que garanticen una vida democrática en común, pero sin imponer un proyecto de sociedad en particular. La Constitución que una comunidad hereda de su pasado histórico puede terminar siendo una imposición difícil de justificar democráticamente. Es por este tipo de razones que la protección de ciertos contenidos legales con quórum contramayoritarios genera efectos tan negativos para la estabilidad del sistema político, puesto que la vigencia del principio democrático exige que la soberanía popular pueda desplegar su poder político en condiciones de libertad y autonomía, especialmente en aquellas materias secundarias que no forman parte de las bases fundamentales de la vida en común. En concordancia con el principio de autonomía política, toda norma debe ser susceptible de discusión y aprobación por sus destinatarios. En la misma línea, una constitución no debe contradecir el principio democrático. En principio, a ella se le asigna un valor democrático importante, en la medida que se le reconoce como una manifestación del poder constituyente del pueblo, ya sea que sea manifestado expresamente a partir de una asamblea constituyente u otro procedimiento especialmente destinado a tal efecto, ya sea que ha ratificado o legitimado lo obrado en una instancia diferente. Una constitución es, teóricamente, la principal manifestación del autogobierno del pueblo, que ordena la vida en comunidad y configura la estructura de las relaciones de poder, decidiendo sobre los principios básicos de nuestra convivencia, aunque sin petrificar sus contenidos. Sabemos que el pueblo siempre tiene la posibilidad de revisar lo que ha decidido previamente, incluso aquello que decidió en un momento constituyente.
En el ejercicio de esa función, el poder legislativo es el primer legitimado, en tanto sede de la función deliberativa de la comunidad, representante de mayorías y minorías simultáneamente. Dicha función deliberativa, como manifestación del ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, es posible en la medida que la regulación constitucional garantice el espacio adecuado para la agencia política del pueblo. Aquí, toda constitución está llamada a cumplir una función democrática. Sus normas son necesarias para el desarrollo de la democracia, por cuanto permiten la representación de las diferentes opciones políticas presentes en el pueblo, estableciendo formas adecuadas para la participación política y, asimismo, reconociendo y garantizando los espacios de autodeterminación que toda comunidad política demanda. La democracia no puede seguir siendo solo un mecanismo formal para la designación de las autoridades, pues detrás de su formulación descansa un contenido sustantivo irrenunciable, el derecho a la autodeterminación y al autogobierno de los pueblos y de las personas. En estas formas de organización del poder político, el derecho cumple un papel fundamental, en la medida que el proceso democrático se verifica a través de ciertos canales más o menos regulados jurídicamente: elecciones, instituciones, derechos. Sin embargo, una sobreregulación del derecho puede significar la asfixia de la soberanía popular, especialmente si lo político se reduce a las formas de la democracia representativa, dejando de lado la participación ciudadana incidente y la autodeterminación. Se trata de tres elementos fundamentales para la garantía democrática, que una constitución debe considerar en la configuración jurídica de las relaciones de poder social. El desafío de toda democracia constitucional radica aquí: regular jurídicamente el ejercicio del poder, pero sin banalizar la soberanía popular, especialmente dado el contexto internacional de crisis de la democracia representativa.